Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Para los que nos ven también en las redes sociales, 2:12 de Colosenses, para la gloria y la honra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Rey de gloria. Amén. Así que dice 2:12 de Colosenses, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, dice la Biblia de esta manera: sepultados con Él en el bautismo, del cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Oiga, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenga la bondad de sentarse y dígale, hermano, al que tiene a la par, al vecino, hermano, dígale: por gracia sois salvos. Óigalo bien, hermanos, lo que hemos leído es muy importante e interesante, hermanos amados, porque nosotros, hermanos, sabemos que en el camino de Dios, hermano, estamos ahora, pero que antes de estar en el camino de Dios tuvimos, hermanos, que pasar ciertas cosas que a Dios no le agradaban. Gloria al nombre del Señor, porque nuestra vida sin Dios estaba perdida, dice la Biblia. La Biblia dice que desde que Dios creó al hombre, lo hizo recto. Dice Eclesiastés capítulo 7 verso 29, dice: y esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo lo hizo Dios al hombre? Varón. Lo hizo caballero. Dice la Biblia que Jesús mismo dijo: varón y hembra los creó Dios. Amén. O sea, Dios, hermano, hizo varón e hizo hembra. Eso es lo que Dios creó. Dios creó, hermano, al varón y creó a la hembra. ¿Qué pasó? Que el hombre, hermano, dice Eclesiastés 7 verso 29, que lo hizo recto, pero que ellos buscaron sus perversiones. Desde el principio de la creación, hermano, Dios puso un árbol en el huerto del Edén, dice la Biblia. Lo dejó en medio con el propósito de probar al hombre para ver si el hombre obedecía a la voz de Dios. Dios le dijo: bueno, de todo lo que está aquí podés comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiereis de ese árbol, ciertamente ese día moriréis. Dice la Biblia que un día Adán dejó sola a Eva, a su nombre. Por eso es que no es conveniente que el hombre deje mucho tiempo sola a la mujer, a su nombre, en esta noche. Porque dice la Biblia que llegó la culebra. No dice ahí si llegó, hermano, la amiga, la chera. Dice que llegó la culebra. Y dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales de la tierra. Y dice que le dijo: ¿acaso los ha dicho Dios que no podéis comer del árbol? Le dijo: come. Le dijo: si no vas a morir, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese árbol serás igual que Dios. Le dijo a su nombre. Y dice la Biblia, hermano, que la mujer olvidó el mandato de Dios, se le olvidó el mensaje de Dios, se le olvidó lo que Dios le había hablado, que no comiera. Y eso fue lo que Dios dice que no hagamos. Eso es lo que hacemos nosotros por naturaleza humana. Dios dice obedecer y nosotros decimos lo contrario a la voluntad de Dios. Dios dice, hermano, amaos unos a otros, y nosotros entendemos armaos unos a los otros y a su nombre. O sea, nosotros por naturaleza carnal no obedecemos a la voz de Dios. Y no es porque Dios sea malo, no, sino porque nuestra mente carnal nos impide en muchas ocasiones poder percibir la voz de Dios para nosotros. Dice la Biblia que comió la mujer, y como el hermano ya había comido, le dio de comer también a la mujer, le dio de comer la mujer al hombre. Y dice la Biblia que ya cuando los dos habían comido, llegó, dice que la voz de Dios se paseaba por todo aquel huerto. Porque el huerto del Edén, hermano, dice que los hombres no trabajaban, Adán no trabajaba.
La Biblia dice que Adán, hermano, podía comer todo lo que él quisiera. No tenía que labrar la tierra, no tenía que andar Adán, hermanos amados, ahí debajo del sol. No tenía que Adán, hermano, ir a la milpa. No, dice la Biblia que todo Dios se lo había puesto en la mano mientras el hombre no había pecado. Pero ya cuando el hombre pecó, dice que fueron abiertos sus ojos, dice la palabra del Señor. Y de repente se vio Adán con Eva y le dio pena porque se vieron desnudos y le dio pena. Les dio pena verse desnudos. Dice la Biblia, hermanos, que habían, hermanos amados, se paseaba la voz de Dios por todo el huerto. Y la voz de Dios andaba por todo el huerto. Llegó un momento en que la voz de Dios llegó a buscar a Adán. Y le dice la Biblia que Dios habló y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Le dijo. Y dice la Biblia que Adán estaba escondido. ¿Por qué? Porque el pecado trae vergüenza a los ojos de Dios y a su nombre. El pecado da pena. Miren, usted puede ver que el hombre es infiel a la mujer. Están casados las dos, tortolitos, están amarrados ya. De repente el hombre se le dispara el dado y se va a encontrar con otra y la ve mejor que la propia esposa y enamora de ella. El problema es que para ir a pecar tiene que esconderse, ¿sí o no? Y porque el pecado así es, hermano. El pecado, hermano, el hombre hace el pecado. Luego, después de que el hombre ha concebido el pecado, cuando las cosas y la mujer, porque mire, yo le voy a decir algo, el pecado siempre sale a la luz. Y el pecado no necesita que el diablo lo desenmascara. Dios mismo se encarga de desenmascarar el pecado. ¿Cuántos creen eso? Porque Dios, hermano, desde el principio de la creación siempre ha mostrado si el hombre ha sido sincero o ha sido hipócrita delante de Dios. Amén. David era rey, pecó y Dios lo desenmascaró y mandó un profeta a decirle la verdad al rey David y a su nombre. Porque Dios nunca ha estado de acuerdo con el pecado. Pues usted y yo sabemos que hay un verso similar que dice que Dios ama al hombre, pero que aborrece el pecado del hombre. Amén. Nosotros le llamamos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero realmente el verso explica similar así, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, el pecado, cuando Adán había pecado, le produjo vergüenza. Imagínate que cuando le produjo vergüenza, Dios mismo tuvo que coserle de hojas de higuera ropa a Adán y ropa a Eva y a su nombre. Porque el hombre sin Dios ni un pantalón puede coser. Quien vive en esta hora, con que el viejito un huevito, hermano, revolcado no lo puede hacer, bendito Dios. No, los varones no tocan la cocina. Uy, es abominable para un varón andar tocando la cocina. Solo la mujer, más que hay hombre que es macho, ¿verdad? Hay hombre que no, yo en la cocina no la toco. Aquí está el dinero, aquí está el que hacer, pero yo la cocina no la toco. Porque hay hombre que se es arruinado, bendito Dios, aleluya. ¿Qué tal el día de mañana lo deja la mujer? El pobre hombre se va a morir de hambre. A su nombre. Hermano, y usted ha cocinado, ¿cómo no? De vez en cuando mando a traer una maruchan chiquitita a su nombre, hermanito. Aleluya. Pero el punto es que el pecado les produjo vergüenza. Siempre que le fallemos a Dios vamos a tener pena para orar. Siempre que le pequemos delante de Dios vamos a tener pena de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a acusar. Amén. Entonces eso es lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses, que había un acta de los decretos que nos era contraria. O sea, hermanos, desde que el hombre desobedeció a Dios, pasó a manos de otro llamado Satanás, el diablo, y que Jehová lo reprenda en el nombre del Señor. Óigalo bien lo que le estoy explicando. Allá en Hebreos, hermano, aparece que desde que el hombre pecó, parece que es en el capítulo 2, voy a ver si lo hallo yo acá, pero quiero explicarle algo, que hermano, en Hebreos dice que desde que el hombre pecó, el diablo tomó, hermano, dice la Biblia que tomó el imperio de la muerte, desde que el hombre pecó. Oiga, hermanos, entonces, hermano, aquí está en Hebreo, no me parece, no me recuerdo en qué cita es perfectamente, pero está en los primeros, en el capítulo, del capítulo 2 al capítulo 4 está ese versículo. Entonces dice la Biblia, hermano, en Hebreos, que el diablo tomó el imperio de la muerte. Es decir, que desde que el hombre pecó,
ya pasó a las manos de Satanás, porque Satanás lo reclamó. Porque como hermanos amados, como les explicaba aquel día y les predicaba en Isaías, que cuando ya el hombre fue creado, ya había habido una creación antes, que era la creación de los ángeles, que dice la Biblia que Dios todo lo que había hecho, que había creado la tierra, Dios hermosa, la había hecho preciosa la tierra, y entonces en ese tiempo todo era perfecto. Pero cuando hermano, dice la Biblia que se halló, hermano, en Satanás, o sea que se llamaba en ese tiempo el querubín grande, protector, dice la Biblia que se halló maldad en el corazón de él por la hermosura que él tenía. Y les explicaba que si hay algo, hermanos amados, les explicaba ese día en el estudio bíblico que les di, les explicaba que si hay algo terrible, hermano, en el ser humano es la belleza, porque entre más, hermano, preciosa sea una mujer, más codiciada es, bendito Dios, y a su nombre. Les explicaba yo eso, ¿verdad? Entonces, como ya había habido un orden de creación y había habido un pecado en el cielo, porque si usted lee la Biblia, el primer pecado fue en el cielo, pajaritos. Entonces el primer pecado fue detectado allá, cuando se halló, que dijo Satanás: subiré a lo alto y llevaré allá al monte del testimonio, y al lado oriente de donde está el santuario de Dios, voy a poner allá mi lugar de adoración. Eso quería el diablo, un lugar de adoración. El punto es que acá dice la Biblia que cuando ya el hombre pecó, como Satanás estaba del lado de la maldad, entonces, hermanos, nosotros debemos de entender algo, que cuando él, hermanos, ya había pecado, dice Apocalipsis capítulo 12, verso 7, que fue llevado con él la tercer parte del reino de los cielos, fue y cayó a tierra. Entonces, hermanos amados, cuando cayó a tierra, dice la Biblia que la tierra se arruinó, porque cayó el diablo, y a su nombre, hermano. Porque la tierra era preciosa, pero cuando cayó Satanás se arruinó la tierra. Entonces eso lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, que aparece que la tierra era, en principio todo había hecho Dios, los cielos y la tierra, pero ya en el verso 2 aparece que la tierra estaba desordenada y vacía, fue cuando cayó el diablo, y ahí aparece, hermano, un orden de creación. Ahora el punto es acá, que cuando Satanás ya había pecado y vio al hombre que era perfecto y era semejante a los ojos de Dios, porque dice, bueno, no era perfecto porque dice la Biblia que era imagen y semejanza de Dios, o sea, era la rectitud plena. Pero cuando él, hermano, escuchó la voz de la serpiente a través de la mujer, hermano, y pecaron, dice la Biblia que Dios los sacó del huerto del Edén, fueron despojados, o sea, ya no había para ellos entrada al huerto del Edén, fueron despojados del primer paraíso que Dios había creado, y a su nombre. Ahora bien, dijo el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos habían pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Los primeros, hermanos, que pecaron fue Adán y Eva. Y, hermanos, dice la Biblia que Dios maldijo la tierra por causa del hombre y le dijo: vas a labrar la tierra, pero ya no te va a dar el mismo fruto, ya no te va a dar su fuerza. Entonces dice la Biblia que desde ahí el hombre, hermano, de generación en generación empezó hermano, a perseguir y a seguir la maldad. Porque dice la Biblia en Génesis 6 que, hermano, dijo Dios, mi espíritu, dice Génesis 6:6, que Dios mismo dijo Dios así, ¿ves? En Génesis 6:6, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque el hombre solo proscribía para lo malo. A su nombre. Entonces, hermano, dice la Biblia que esta generación fue castigada, y Dios, hermano, dice la palabra que castigó a esta generación con agua, hermanos amados, y murieron todos los hombres ahogados, y solo Noé, hermanos amados, y la familia de Noé fueron salvados del diluvio porque hallaron gracia ante los ojos de nuestro Dios, y a su nombre. Y fueron, hermanos, Dios, hermano, como Noé obedeció, creó el arca. Y fue, hermano, la primera generación que halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Dice la Biblia en Génesis 19, aparece Abraham, que la Biblia llama que era amigo de Dios. A su nombre. ¿Cuántos son amigos de Dios acá?
qué bueno es el Señor. Y usted sabe que un amigo se habla con el otro amigo, ¿verdad? Y se cuentan todas las cosas, ¿verdad? Es como cuando usted tiene una amiga y es su amiguis y usted le cuenta todo, y ya cuando usted se enoja con ella, se enoja con usted, y de repente le mete el cuchillo y le cuenta todo lo que usted le contó a toda la gente de la colonia, y todos la difaman por rebelde. ¿Qué vive esta hora? Pero hermano, el único amigo fiel que yo le quiero explicar es Dios. Usted le cuenta las cosas a Dios y Dios no le cuenta a nadie. ¿Entiende, hermano? Pero si usted le cuenta todas las cosas a la amiga ahorita le va a escuchar, y cuando él no hay como usted le va a meter el cuchillo. Más si esos diataganes que tienen hasta espinas, ¿verdad? Que lo meten, hieren, y cuando lo sacan tripas. O sea, amigos no hay. El único amigo fiel es Dios. Ahora bien, dice la Biblia que cuando Dios había determinado castigar la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios dijo, porque Abraham y Lot habían tomado cada uno de ellos un camino. Y le dijo a Abraham, cualquiera de todas estas llanuras, si tú agarras la derecha, yo agarro la izquierda para levantar mi descendencia, dijo Abraham. Y Lot se había ido a las llanuras más bonitas, siempre el hombre de inteligente, ¿verdad? Buscando lo mejor. Y es bueno. Ahora bien, cuando Dios tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, porque dice la Biblia que la maldad del pecado de Sodoma y Gomorra había llegado a la presencia de Dios. Imagínate, hermano, había llegado el pecado a la presencia de Dios, como en el tiempo que estamos ahora. No ha cambiado nada. El problema era de que la maldad era más reducida, pero era más castigada por Dios. Amén, hermano. Y Dios siempre ha castigado la maldad, solo que hay algo que está pasando, y yo le voy a explicar. Cuando en Génesis 19, en el capítulo 18, dice Dios, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y no le haré saber esto a mi amigo Abraham, dijo Dios que vive. Qué lindo, hermano, es que Dios diga que somos amigos de Él. Amén, hermano. Porque eso es precioso, que Dios diga, voy a contarle a mi amiga fulana lo que voy a hacer. Dice la Biblia que Dios no va a hacer nada sin antes avisarle a sus siervos, los profetas. O sea que antes que los juicios caigan, Dios le habla a sus siervos. Y los siervos de Dios entienden la voz de Dios. Los del diablo, pues, no entienden a nadie, bendito Dios a su nombre. Entonces dice la Biblia que Dios dijo, Abraham, destruiré a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo, el juez de toda la tierra, porque Abraham sabía que Lot estaba en la tierra de Sodoma y Gomorra. Oígalo bien, sobre usted tiene que escudriñar la escritura. Y dice Abraham, matarás, le dice, al justo juntamente con el impío, le dijo. O sea, también era sabio para hablar con Dios. Y eso debemos de tener nosotros, pedirle a Dios sabiduría hasta para hablar con Él. Porque a Dios no va a llegar, mira vos colocho, pues sí, échame la mano, necesito una remesa de unos $200. Te prometo que cuando me la mande voy a la iglesia. No, Dios no es así. A Dios hay que hablarle así, mire, Señor, mira, aquí estoy delante de ti. Usted sabe que soy rebelde, soy malcriado, soy rebelde, soy pecador, y veo lo que no debo, oigo lo que no debo, hablo lo que no debo, pienso lo que no debo. O sea, reconocer su pecado delante de Dios. Primero, decirle a Dios, yo no soy nadie, pero vengo delante de ti, porque yo te he aceptado a ti, y ahora por misericordia suya digo yo que soy su hija. A su nombre, hermano amado. O sea, tiene que hablar con Dios claro. Tampoco a exaltar, sino que todo con sabiduría. Porque no vas a llegar como aquellos creyentes que van a orar a Dios y dicen, Señor, me dé mucho, me dé poco. La Biblia dice en Proverbios 30 que así dijo un rey, dijo, manténme del pan de si es necesario. Pero el punto es que cuando tú tienes que hablar con Dios, tienes que hablar con reverencia, pero tienes que hablar claro. Amén. Y digo Lot, y digo Abraham, vas a matar, le dijo, a todos los hombres de la tierra, le dijo, estando los justos en medio de ellos, le dijo. Si vienen 50 justos, por amor a los 50 justos, no destruirías Sodoma y Gomorra. Es cierto, le dijo Dios, si hubiera 50 justos, pero no hay 50, le dijo Dios, porque Dios lo conoce todo. Dice la Biblia que Dios nos conoce tanto, que nos conoce y nos tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. A su nombre. En la ciencia, hermano, miren, la ciencia sabe de qué está hecho un cabello.
¿Qué es lo que formula un cabello para formar? Pero nunca han podido crear un solo cabello a su nombre. Ellos saben de qué está compuesto cada cabello, pero ellos, hermanos amados, no pueden crear un solo cabello original, porque el único original que hace las cosas es Dios. Imagínate que dice la Biblia que nosotros no podemos añadir a nuestro cuerpo un codo de estatura. O sea que ya naciste chiquita, así pirriquita, dale gracias a Dios. ¿Ya? Y nosotros queremos andar con los grandes tacones arriba para hacernos más grandes, pero de ahí ya no pasamos. Entonces Dios, hermanos, reprueba todo lo que es contra su voluntad. Si Dios así te hizo ya, si a Dios te dio un cuerpo hermoso, gracias a Dios. Te dio un cuerpo redondo, gracias a Dios. Te dio una nariz así como que es la de tu casa, gracias a Dios. Te dio una nariz chiquitita que hasta solo con gripe viví, gracias al Señor. O sea, no podemos quitarle ni ponerle a este cuerpo porque somos los hijos de Dios. Amén. Es más, dice la Biblia que Abraham le dijo a Dios: Señor, hubieran 40, 30, 20, con 10 que hubieran. Y le dijo Dios: no hay 10, le dijo. Y dice la Biblia que se fue Dios, porque ya había insistido demasiado Abraham. Pero solo Dios lo que hizo fue hacerle saber que iba a destruir la ciudad, porque no había ni 50 justos. ¿Por qué? Porque la tierra de Sodoma y Gomorra se había corrompido. Ya no había hombres en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Quizás era solo ser hombre con hombre y procrear hombres. Porque en el tiempo antiguo la gente no tenía Biblia. No conocían, hermanos, las ciudades a Dios por la misma maldad de ellos. Entonces recuerden que el hombre tenía ciertas ideologías. Solo piense usted que los de la Torre de Babel querían llegar hasta el cielo, y dice la Biblia que fueron derribados desde allá. Destruyó Dios la Torre de Babel y les cambió a todos el lenguaje. Y ahí fue donde ya no habían solo inditos, sino que ya todos hablaban, algunos en español, otros en inglés, otros, hermanos amados, en náhuatl, otros hablaban en inca, y así cada uno tenía su lenguaje. Y para los guatemaltecos pues también tenían el quechua, como le llaman también al lenguaje que tienen aparte los guatemaltecos. El punto acá es que todas las generaciones habían pecado delante de Dios, por lo cual Dios había traído juicio. ¿Qué le pasó a la tierra de Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos por fuego. ¿Y quiénes fueron los únicos que se salvaron? Fue Lot y sus 2 hijas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué se salvaron? Por gracia, porque hallaron gracia ante los ojos de Dios y a su nombre. Entonces, todo este pecado ofende y ha ofendido a Dios desde el principio de la creación. Es lo que expresa el apóstol Pablo aquí a Colosenses, que había un acta de los decretos que nos era contraria. O sea, había un acta en contra de nosotros, que por cuanto nuestro pecado, hermanos, nos acusaba, merecíamos la muerte, la condenación e el infierno por nuestros pecados. O sea, hermanos amados, qué tremendo es que en la ley de Dios dice la Biblia que quien hería a su hermano y lo hería con intención de matarlo, la ley lo condenaba, y decía que la ley era ojo por ojo y diente por diente. O sea, si tú matabas, tenías que ser muerto también. Observe esto usted: Jesús es entregado por Judas Iscariote y vendido por 30 monedas de plata. Cuando Jesús es entregado, estaba el apóstol Pedro con él. Pero cuando llegó Malco, el soldado, lo expresa el evangelio, parece de Lucas o Marcos, por ahí así anda. Dice que cuando llega el soldado, hermanos amados, Pedro lo que hizo fue reaccionar y sacar el cuchillo. Y le voló la oreja a Malco, el soldado que prendió a Jesús, o sea, que arrestó a Jesús. Y le dice Cristo esta palabra. Pedro le dijo: el que a espada mata, a espada perece, le dijo. Ahí es donde nosotros conocemos que el que a hierro mata, a hierro muere, y a su nombre. Entonces, había un acta de los decretos. Nosotros, nuestro pecado nos estaba, hermanos, carcomiendo. Óigalo bien. Dice la Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de Juan
que había una mujer que había sido acusada por adulterio. Y en la ley de Moisés aparece que toda aquella persona, toda aquella mujer que engañaba al marido y era sido hallada en el acto mismo de adulterio, o sea, con el amante que sea hallada, hermano, la ley de Moisés mandaba apedrear a aquellas mujeres y a su nombre. ¿Se imagina que, hermanos amados, fuera todavía la ley de Dios, hermano? Ya no hubieran mujeres en el país. A su nombre. Porque lo raro aquí que los fariseos llevaron solo a la mujer, no aparece que el hombre lo llevaban, que había sido hallado también, ¿verdad? Y a su nombre. Ahí podemos ver que había injusticia. Imagínate que el hombre se metía con la mujer ya estaba casada y ella hallaba al amante y se iba con el amante. La hallaban con el amante mismo, en el mismo acto, porque tenía que ser hallado en el acto. O sea que allá se metió en la casa, ahorita vamos a botarle la puerta y nos vamos a hallar a los dos ahí como que son Adán y Eva. ¿Verdad que así es? Así dice la Biblia, en el acto mismo. Entonces dice que le llegaban a los dos y tenían que capturar. Lo raro era que solo a la mujer habían llevado para acusarla. Porque como decía la ley, que la mujer tenía que ser apedreada. ¿Te imaginas, hermano, cuánta soledad hubiera aquí en El Salvador? Usted? No, hombre, hermano, si esto fuera un desierto, hermano. No, hombre, terrible. Entonces dice que habían llevado a esa mujer para acusarla delante de Jesús. ¿Qué merecía ella según la ley? Que la apedrearan. Según la ley, merecía ser apedreada. Lo raro es que no dice que también el hombre tenía que ser apedreado. Bien raro eso, ¿va usted? O sea, que a él lo dejaban libre. Ya había hecho su agosto, siga adelante, le decía, bendito Dios, sigan capturando otra. Traiga para que la apedreemos, bendito Dios. O sea, bien tremendo, hermano. Que solo aparece que a la mujer querían apedrear y el hombre brilla por la ausencia. El otro de cacería andaba, tal vez a ver si le daba otra dormida también, para echarse la loma, porque eso es lo que no manifiesta Jesús. ¿Para qué habían llevado a la mujer a donde Jesús? Para acusar a Jesús. Porque, hermanos, si Jesús les decía apedréenla, a él iban a echar el homicidio. Así que también donde la ley eran, hermanos, cosas serias. Porque ellos buscaban una ocasión para acusar a Jesús y matarlo y llevarlo a darle muerte. Pero dice la Biblia que Jesús estaba escribiendo en tierra. Ahí la Biblia no dice que había, hermanos amados, no dice la Biblia que escribía. Pero la Biblia sí dice que cuando Jesús se le quedó viendo, le dijo, vaya, el que esté en todos ustedes, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que acusados los fariseos y los amigos que estaban ahí, por su conciencia nadie tiró ninguna piedra. ¿Por qué? Porque todos tenían pecado ante los ojos de Dios y a su nombre. Entonces el pecado de ellos, tarde o temprano, tenía que ser sacado a la luz y condenado por el pecado. Porque la Biblia, hermano, en la ley de Dios dice que era, hermano, maldito todo aquel que era colgado en un madero. Entonces, hermano, por cuanto el pecado en el hombre, hermano, tenía que ser muerto, y aún hay una parte que habla en el Nuevo Testamento, hermanos, que dice la Biblia que, hermanos, por cuanto el hombre, hermanos, al detectarse su pecado, tenía que morir según el pecado que había hecho. Imagínense que todo lo que querían apedrear a la mujer, no la apedrearon porque fueron acusados por su misma conciencia. Y tenían que ellos tener una muerte igual o algunos peor. O sea, imagínese usted. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo, tire la primera piedra, siguió escribiendo. Y dice la Biblia que se fueron todos acusados por su conciencia y la mujer quedó. Entonces cuando la mujer quedó, se queda viendo a Jesús y le dijo, ¿nadie te apedreó? Le dijo. No, Señor, le dijo, porque ella había visto la autoridad en Cristo. Vete, le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea que desde que venimos a Jesús, debemos de apartarnos de todo aquello que llama pecado. No somos perfectos, porque Jesús mismo dijo que hoy está más seria la cosa. Antes tenías que hacer
tenían que detectarte con la muchacha pegando. Ahora no, ahora con solo verla, la codicia en tu corazón, ya adulteraste, dice la Biblia, su nombre. Porque usted, hermano amado, que está en Cristo, debe de saber esto, que usted todos los días que busca a Dios está lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero. Cuando usted viene a la iglesia, viene a lavar sus vestiduras en la sangre de Cristo, pero del hecho de ya estar en Cristo, dice que hemos sido justificados, santificados, redimidos de todo pecado, y que la sangre de Jesucristo nos perdona día a día de todo pecado, y por causa de la sangre de Cristo, la ira de Dios no cae sobre nosotros. Amén, hermano. Aleluya, su nombre. Entonces, hermano, porque había un acta, y esa acta confirmaba que el infierno era nuestro por no estar, por nuestro propio pecado. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, dice la Biblia aquí en Colosenses, que verso 14, Colosenses capítulo 2, verso 14, lo que leímos, dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea que había un acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga lo que dice el Señor. ¿Qué hizo Cristo cuando murió en la cruz del Calvario? Fue crucificar nuestros pecados en su carne a través de la cruz, Él se hizo pecado para que nosotros ahora seamos hijos de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel era maldito, todo aquel que era colgado en un madero. El pecado es maldición. ¿Sabía eso usted? El pecado es maldición. Y el pecado ante los ojos de Dios todos los días, hermano, todos los días nos acusa. Pero que la sangre de Cristo es la que intercede por nosotros. Tú y yo no estaríamos esta noche. Si no hubiera sido por la muerte de Jesús, nosotros no estaríamos en esta noche buscando un culto más. Pero gracias a la muerte de Cristo, Él pagó por nuestros pecados. Porque en la cruz del Calvario habían dos ladrones. En el Gólgota dice, pero Gólgota quiere decir calavera. Nosotros en el salvadoreño le llamamos Calvario. Amén. O sea, porque una ocasión escuché un varón y dice, la Biblia no dice que era la cruz del Calvario. Cabezones son, no, porque la Biblia dice que en hebreo se quería decir Gólgota y en latín quería decir calavera, lugar de la calavera. Ahora nosotros aquí en El Salvador le llamamos cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir calavera? ¿Qué quiere decir Gólgota? O sea, es lo mismo, pues vaya, ¿me entiendes? Entonces debemos de entender que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros ahora ya no estamos, hermanos, condenados. Hemos pasado de muerte a vida. Amén, hermano. O sea, nuestro pecado sin Cristo, si moríamos, había un lugar ya en el infierno para nosotros, que era la condenación eterna. Porque muchos de nosotros no solo adulteramos, no solo nos metimos con la mujer de nuestro prójimo, no solamente, hermanos, fornicamos, hicimos pecados de muerte ante los ojos de Dios. Y aunque diga, hermanos, el hombre, yo hice este pecado por defender a la patria, se mató, la ley de Dios decía que tenía que ser muerto. Pero por la gracia de Cristo, cuando Cristo murió, entramos nosotros al tiempo de la gracia. O sea, es decir, le voy a explicar. Nosotros no somos hebreos, ¿verdad? Para que no vean ningún hombre barbudo aquí. Por eso que los hombres tienen que andar bien regularitos. Y si tienen una barba de cabro, tienen que quitársela, porque ustedes no son hebreos. Ustedes son guanacos. Aleluya su nombre. Entonces, los hebreos, para ellos fue la ley. ¿Entienden? El Mesías vino a ellos, pero ellos no lo recibieron, lo crucificaron y lo escupieron, lo escarnecieron, lo abofetearon, le dijeron, profetízanos Cristo, ¿quién fue el que te dejó el ojo morado? ¿Quién fue el que te escupió? Eso hicieron con ellos. Por cuanto Él vino, dice la Biblia, Juan 1, verso 11, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. Vamos a escudriñar un poquito, falta todavía, sí, todavía faltan 5 para más tarde, hermanos.
Oiga lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 11. Usted debe de ser, la mayoría de nosotros, cuando leemos este verso decimos así, ¿ve? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero eso no es así. Yo le voy a enseñar lo que dice el verso. 1:11 de Juan. Dice así, la Santa Biblia. A lo suyo. Si le pone una S más, da a entender que a Israel. Amén, hermano. Pero sin esa S dice, a lo suyo vino. O sea, como dice aquella alabanza, el plan, no dice, antes de la creación el plan fue hecho, escondido fui, no, escogido fui de Dios. ¿Verdad? ¿Ha escuchado usted esa alabanza? Ahora le voy a explicar. El plan de Dios a través de Cristo ya estaba. Ya estaba, el plan de Él era ya venir. Por eso había sido profetizado a Isaías, a Jeremías, la muerte de Cristo. Isaías 53, usted ahí encuentra que fue, dice, varón de guerra, y dice, experimentado en quebranto, que escondimos de él el rostro. Isaías ya había recibido, probablemente, dicen los estudiosos, 530 años de la venida de Cristo. Él ya había recibido la muerte de Jesús, que iba a ser la que nos iba a redimir a nosotros ahora del pecado. ¿Me entienden? Entonces el punto aquí en Juan 1:11 dice que Él vino a lo suyo. ¿Qué quiere decir a lo suyo? El propósito de Jesús ya era morir en la cruz. Por eso habían recibido los profetas que iba a ser desfigurado su rostro, que no iba a ver parecer en Él. Ya estaba el plan. Por eso dice, a lo suyo vino, y ahí dice, coma, y los suyos no le recibieron. Es muy distinto decir a los suyos que decir a lo suyo. El objetivo de Él ya era que iba a venir, y Él, como el pueblo de Él, hermano, dice Isaías que el pueblo de Israel ya con los oídos había oído, y habían oído pesadamente, viendo no miraban, oyendo no oían. Amén. ¿Ha leído eso usted? Porque el corazón de ellos se había engrosado y con los oídos oían pesadamente. Entonces el corazón de ellos estaba engrosado. Entonces, hermano, cuando Cristo vino, Él ya sabía que lo iban a crucificar. Por eso cuando le dicen los apóstoles, Él le dice a los apóstoles, nadie quita mi vida, yo mismo la pongo, y tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla. Dando a entender que nadie me la quita. Por eso Él le dijo a Poncio Pilato, Él le dijo, nada dices de los que te acusan. Y le dice Cristo, mi reino no es de esta tierra. Lo que tú tienes, lo tienes porque Dios te lo ha dado, y a su nombre. Nosotros te lo dimos, le dijo Jesús, a su nombre. O sea, ahí estamos viendo el plan de redención de Dios. Cuando dice que a los suyos y los suyos no le recibieron, fue porque ellos lo desecharon. Para cuando ellos le dieron la espalda a Cristo, nosotros estábamos ya con los brazos abiertos, esperando la misericordia de Dios. Entonces dice que cuando Él murió se hizo pecado. Cuando Él muere, desde ese mismo momento, dice la Biblia en el apóstol Pedro, que descendió a los infiernos. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora nosotros estamos dentro del Evangelio por la gracia de Cristo. Dice que Él no vino a quitar la ley, no vino a abrogarla. Dice que Él vino a cumplirla. La ley es para los judíos. Para nosotros es la gracia de Cristo. Por eso es que ahora vemos dentro del Evangelio gente que es hija de Dios, que peca, juega con Dios. Hoy están en la iglesia, mañana se apartan, vuelven otra vez, agarran a Dios como que servilleta. Ay, estoy afligido, ahorita me hago cristiano, y ya cuando ya se le va el susto, ay Señor, ahora pues sí, perdóname, usted sabe mi corazón, pero ahorita me voy para el mundo. A su nombre. Entonces esa es la gracia. Que ahora, hermanos amados, no es ojo por ojo. Ahora, hermanos amados, la gracia de Cristo está en nosotros, y por la gracia de Él
Es que somos salvos, dice, por la fe en Jesucristo, a su nombre. Entonces usted debe entender algo, que por la fe que usted tiene en Cristo, un día estará con Él en el cielo. Porque esto no es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Esto no es porque yo tengo camioneta igual $500 a los hermanos para que me lleven al cielo. Esto no es así. Esto no es porque tenga carro, ni porque no tenga, no es porque tenga pisto, no es porque no tenga. Esto es por gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Regalo no merecido. Esto no es porque usted ande en avión. No, hermanito, ¿qué le pasó? O sea, esto no es, hermano, porque mire, yo voy a dar las flores de la iglesia para que... No, esto no es así. Esto es por la misericordia de Dios. Por eso dice Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mire, hermano, imagínese que Cristo vaya ya a morir en la cruz. Todo el que quiere entrar al reino de los cielos, mínimo $5,000 para entrar al reino de los cielos. Ninguno de nosotros tenemos $5,000. O sea que nosotros ahorita fuéramos condenados. Pero como no es por obras, para que nadie se gloríe, porque si hubiera sido por obra, cualquiera compra la salvación y dijera, como han enseñado ciertas sectas religiosas que dicen, salvo, siempre salvo. O sea que usted dice que es hijo de Dios, que va al mundo a pecar, regresa, vuelve y va. Y hermanos amados, usted siempre va para el cielo. Pues quiero decirle algo, dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo, a su nombre. O sea que si usted ya siendo hijo de Dios, siendo hija de Dios, sigue practicando el pecado, entonces usted no es de Dios, es del diablo. Y el día que muere, el diablo va a reclamar su alma. Por eso es importante el pedirle perdón a Cristo de corazón y tratar de buscarlo y perseverar en Él. Porque qué galán fuera de que no, el hermano, el pastor ora por mí. Sí, yo oro por usted. Y usted ora por mí también, ¿verdad que sí? Ni un amén, oigo yo, por uno, allá a lo lejos, bendito es, aleluya, su nombre. Pero, hermanos amados, qué galán que fuera porque la hermana ora por mí, porque el hermano ora por mí, entrar al cielo. Pero no. La Biblia dice que es por la gracia y la misericordia de Dios. Y dice la Biblia, oiga, dice la Biblia que los que practican el pecado son del diablo. Pero dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, dice, toda obra del diablo. O sea, cuando tú te entregas a Jesús, toda obra del diablo es cae. Por eso no tienes que creer a los cristianos embrujados. Hermana, yo soy hija de Dios y estoy embrujada. Mira que siento la color puro. Bañate, hombre. Tal vez mal olor te quedó cerca. Hermano, me está, ay Dios mío, el foco le hace así, hermano. Ay, bendito el Señor, aleluya. Ay, Padre nuestro que tenga. Y empieza a rezar la Ave María. No, no es así. Bendito Dios, de tanto que le estás hablando a Dios que la Ave María está, hermano, rezando. No es así. Si el foco se está encendiendo y apagando, compra otro. No seas tan caro. Manda a arreglar los cambios de la luz. No es el diablo el que está ahí. No es el diablo. Es locura nuestra. Amén, hermanito, y a su nombre. Ahora, algo te voy a explicar. Si de repente ya ves una sombra y ya no es normal, hay que reprender a Satanás en el nombre de Jesús. Sí. Porque eso, hermanos amados, no te voy a decir, uy, la carreta chillona ya anda. Uy, tal vez, hermano, no es la carreta chillona, sino que algo otra persona. Entonces, pero nosotros debemos de pedirle a Dios, hermanos amados, en la capacidad de reprender a la hora de un problema. Porque tú ya no eres pertenencia del diablo, tú eres pertenencia de Cristo. Entonces, si usted ya aceptó a Jesús y está perseverando en Cristo y no está practicando el pecado, no tiene por qué el diablo irte a asustar en la noche. Porque ya el acta del anticristo que era contraria a ti fue quitada en la cruz del Calvario. A su nombre. O sea, ya no puede venir el diablo, hermano, querer hacer lo que él quiere contigo, porque tú y yo ya no somos del diablo, somos de Jesús. Amén, hermano. Usted tiene que tener consciente que desde el momento que usted aceptó a Cristo, está obedeciendo, está perseverando,
y no está pecando. O sea, cuando te hablo de pecado, no te hablo de pecado, hermano, porque hay pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Me entiendes? Hay dos clases de pecado. El pecado de muerte, hermano, es el que completamente te aleja de Dios solo. Y el pecado no de muerte es aquel pecado que de repente vos sos hija de Dios y de repente te cayó mal alguien, pero decís: Señor, perdóname, limpiame el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Ando enojada con la hermana Chabela, ando enojada con la hermana Pamela, perdóname, Señor. Ese es un pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El adulterio, la fornicación, que vos robés, que vos porque que de repente vos con la mirada casi matás a medio mundo. Pero aún ese pecado no es tanto de muerte, porque pues, me cae mal. Pero de repente vos le decís: Señor, perdóname. El Señor te perdona, te limpia y te cubre con su sangre, si tú le pides perdón, ¿verdad que sí? Todo cristiano, antes de dormir, despertarse, tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Amén. Señor, porque lo primero que debe de haber en tu oración es el arrepentimiento, el reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Pero si Dios me pusiera ahorita a mí y era: Brian, vas a escuchar todas las oraciones de todos estos, y empezar a Dios a darme la visión de la madrugada y empezar a oír las oraciones de ustedes, algunos los empezar a oír pidiéndole carro, algunos les empezar en vez de pedirle perdón a Jesús, empezar a oír: Señor, necesito $500 para irme a la Plaza Mundo. Señor, necesito 300 para irme allá a la playa. Señor, usted sabe, el kinder de la niña, el kinder del niño, los zapatos. Pero si Dios me dijera: escuchar los cuantos me piden perdón, tal vez de 10, uno. Porque muchas veces nuestras oraciones no siempre son: Señor, perdóname. Que hay la mayoría, si le damos el micrófono: Padre, te pido. Es lo primero que hacer: Padre, te pido. Te pido en el nombre de Jesús. Te pido. Y solo es, pero está bueno. Pero hay que decirle a Dios: Señor, vengo delante de ti, te pido perdón. Perdóname, limpiame el pecado, he fallado en alguna área con el vero, ir a hablar. O sea, tú tienes que ser sincero conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dio todo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, Él anuló todo acto de los decretos y ahora ya no somos, hermano, cualquier cosa. Dice la Biblia que ahora somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia, a su nombre. O sea, ahora somos hijos del Rey. Tú no eres cualquier cosa, eres hija de Dios aunque no tengas frijoles en la casa. Eres hijo de Dios aunque estés con una enfermedad que te está agobiando. Pero eso no nos quita ser hijos de Dios. Pecaste, restáurese, pídale perdón al Señor, entréguese a Él y siga adelante, y a su nombre. Y de lo demás, Dios se encarga. Amén, hermano. ¿Hay alguien esta noche que le quiera pedir perdón al Señor? No sé si las jóvenes quieren pedir perdón al Señor. ¿Quieren pedirle perdón al Señor? ¿Podemos orar por usted? Es voluntario. Sí. Cierra sus ojos ahí donde está. Levante su mano derecha. Diga así conmigo: Señor Jesús, perdóname. Me he alejado de ti. Me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo y morir por mí en la cruz del Calvario. Amén y amén. ¿Cuánto le damos palmas al Señor esta noche? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto felicitamos a nuestra hermana? Párese, déle la mano y dígale: bienvenida, hermana, a la familia de Cristo. Amén. Así que si alguien hizo esta oración ahí en las redes sociales, le invitamos que sigan adelante. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga.